Bien, ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Les habla Facundo Molina. Estamos dando inicio al webinar del día de hoy. Ya son varios los lunes haciendo de este espacio un lindo encuentro donde compartimos información para desarrollar el plan de trading semanal. Aquellos que se están sumando en este momento y no me conocen, déjenme presentarme. Soy Facundo Molina, resido en Buenos Aires, Argentina. Eh, Llevo muchos años estudiando y analizando los mercados. Justo me dan pie y me preguntan qué es Molefex. Para ti, Juan, no sé de dónde estás, pero bueno, respondo para ti y para el resto de los asistentes. Molefex es una organización dedicada a la formación de traders. Desde el año 2005 he tenido oportunidad de viajar por gran cantidad de los países que he nombrado en los últimos segundos, formando, capacitando a personas que quieran sumarse al mundo del trading con diferentes niveles, capacitaciones en línea, capacitaciones a distancia. Así que ya 15 años en este rubro y junto con XM hemos generado este espacio con el objetivo de poder formar, capacitar a todos los interesados con webinarios semanales y en el presente, en el día de hoy, lo que nos hemos propuesto como objetivo es desarrollar el plan de trading para la semana del 13 de abril. En este webinario lo dividiremos en tres partes. La primera parte estaremos conversando respecto a qué está en la actualidad, qué es lo que está impactando en la actualidad, cuáles son las razones por las cuales hay movimientos, no solamente en las monedas, sino también en los commodities, también en los índices bursátiles. También vamos a estar hablando en la segunda parte en el calendario económico que va a impactar en la semana. Es importante tener en cuenta cuáles son los datos relevantes de las principales potencias en la cual seguramente nos estén impactando y brinden movimiento a los mercados. Por último, y a modo de compartir con ustedes y tener un ida y vuelta, vamos a estar analizando en tiempo real algunos gráficos, algunos charts, para lo cual es bienvenido que me acerquen, ¿sí?, a través de la opción de preguntas, si quieren algún activo en particular. Trataremos de ir analizando desde ya lo que la mayoría tenga en duda o quiera que abarquemos. Pueden ser pares de monedas en Forex, algunos índices bursátiles, algunas materias primas, donde lógicamente se están moviendo y que más que importante. Bien, dando la bienvenida a todos ustedes y lógicamente tenemos que hablar de la actualidad. Y van a haber algunas imágenes que sin duda alguna están moviendo los mercados en este momento y elegí estas tres que sin duda alguna, junto con lógicamente el coronavirus, esta lamentable realidad que parecía de película se está afectando al mundo completo y ha empezado y todavía no tiene una detención y lógicamente que ha empezado a impactar en los mercados y la cual desde ya venimos hablando en las últimas semanas. Pero independientemente de la actualidad, ¿sí?, que habla lógicamente de algo nuevo y un cambio de paradigma, he elegido estas tres imágenes que son las actuales. La primera es Wall Street y atrás, como pueden ver, la Reserva Federal, que aunque no siempre anuncia, claramente está siendo un rol más que activo en el mercado. ¿Y por qué lo digo? Porque la semana pasada, una semana que en principio parecía que se venía todo abajo, y nos referimos a los principales índices, hablo de Wall Street, terminó obviamente con una muy fuerte recuperación la semana y tan fuerte que, para que ustedes lo vayan viendo, repuntó casi un 13% el Dow Jones, el Standard Poor's 500, otro de los principales índices bursátiles, repuntó también un 12%, por lo que redujeron la caída anual, ¿sí? Ustedes pueden visualizar que durante el mes de febrero y gran parte de marzo hubo una fuerte caída de los índices bursátiles americanos. Una de las razones, lógicamente, es la pandemia que estamos todos viviendo y es de común conocimiento. Sin embargo, y un poco inesperada por el mundo, la semana pasada hubo un fuerte repunte de los principales índices bursátiles. Inesperado por un lado y lógico por otro lado, porque era
necesaria una corrección después del fuerte movimiento bajista, que no entramos a hablar de si hay una razón o no hay una razón, pero cuando uno analiza el mercado desde el punto de vista técnico, tras una muy fuerte caída debería haber un repunte y lo hubo la semana pasada. De esta manera, el Dow Jones y el Standard & Poor's tan solo pierden un 18 y un 14% respectivamente, y el Nasdaq un 9%, el cual hoy tuvo una muy fuerte suba impulsada entre ellos por Netflix, lógicamente Netflix y otras tantas empresas .com, por decirlo de una manera, y de comunicaciones, en esta pandemia están teniendo importantes valoraciones. También es el caso de Zoom y algunos que están siguiendo seguramente algunas de las empresas en los mercados americanos están viendo fuertes repuntes. Por otro lado, estamos viendo la imagen de la OPEP. Bueno, otro de los activos en voz de todos. ¿Por qué? Porque lógicamente muchos esperaban el crudo en este año y en los siguientes al alza por arriba de 65, 70, y algunos imaginaban un oro negro o un crudo arriba de $100 el barril. Sin embargo, estos idas y vueltas entre la OPEP y sus principales socios lo han reducido de una manera más que considerable, y hoy el crudo cotiza cerca de los 20 a 22 dólares. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que se produjo un acuerdo entre los países productores de petróleo, la OPEP y los aliados, entre los que figura Rusia, y decidieron tener el mayor recorte de producción de la historia. ¿Sí? Se redujo 9.7 millones de barriles por día, lo cual debió o se debía haber visto un muy fuerte repunte del precio, sin embargo no fue tal. Hoy encontramos al West Texas, el crudo de referencia en Estados Unidos, caer ligeramente hasta los 22 dólares, por lo cual las explicaciones son que no fue lo suficiente el recorte para impactar en la suba de precio. El Brent, el que es utilizado de referencia internacional y desde ya en Europa, avanzó, sin embargo, un 1.8 hasta los 32 dólares el barril, pero también con este fuerte movimiento debería haber sido un impacto mucho mayor. Por último, y volviendo lógicamente a lo que hablábamos recién, hablamos del oro. El oro tuvo un muy fuerte impacto, hoy subió muy fuertemente, rompió los 1.700 dólares y cotizó cerca de 1.722, 1.723, pero lo dejo con puntos suspensivos porque me gustaría verlo, su movimiento en gráficos, y analizar en tiempo real qué podemos esperar, ni más ni menos que del metal dorado. Me voy 2 segundos para ver algunas de las preguntas que me fueron acercando en el último tiempo. Acá uno me pregunta, Álvaro me pregunta, ¿cómo es mi portafolio después de 15 años? Charlemos cuando quieras, Álvaro, ¿sí? No hay ningún problema, contesto todas las preguntas. Si son muy alejadas ¿cómo se llama?, al tema actual, lo hacemos por correo, por mail, por teléfono, por WhatsApp. Después les voy a dejar todos los datos. Bien. Materias primas, me preguntan, Dow Jones, oro, bueno, un poco lo que vamos a ir viendo. Lógicamente, por eso introduje estos temas, que son los que están viendo en la actividad. Dice, ¿cuál piensa que va a ser el futuro de Standard & Poor's 500? Me pregunta Jefferson. La realidad es que cuando uno habla de futuro, estamos hablando de la razón por la cual están ustedes y estoy yo acá. ¿Sí? No creo que haya ninguno de ustedes que esté acá sin querer saber qué va a suceder con los mercados en el futuro. Y si alguno está acá sin esa razón, les pido que se aleje, no pierda tiempo. El objetivo de todo esto es analizar las situaciones actuales, brindar, ¿sí?, la mayor cantidad de pruebas, argumentos para tratar de tomar decisiones a futuro. Y si no tenemos probabilidades a favor, quedarnos viendo, observando. Pero estamos aquí para esto, para observar lógicamente qué es lo que va a suceder en los próximos días, próximas semanas y próximos meses. Ciertamente, desde fines del año pasado y después de 10 años, ¿sí?, lógicamente de una expansión económica muy fuerte y el mayor crecimiento de los principales índices bursátiles, nos referimos a Dow Jones, a Standard & Poor's, el Nasdaq, todos hicieron máximos históricos
y tuvieron la mayor cantidad de tiempo al alza. Esto es real y si uno tiene que buscar fundamentalmente, no hay fundamentos lo suficientemente fuertes que lo sostengan. De hecho, había un montón de argumentos, causas, que deberían explicar una caída, pero sin embargo no sucedía. Los que estamos estudiando el análisis y analizando los mercados día a día, semana a semana, lo esperábamos mucho antes y sin embargo a partir del mes de febrero empezaron a ver las correcciones y correcciones más que importantes. De hecho, algunos índices cayeron entre un 30 y un 40% de lo que subieron en 10 años. Fuertísima la caída. Pero como les decía recién, hubo recuperaciones muy fuertes, a mi entender, a modo de corrección al alza. Hay mucha debilidad. Van a utilizar los principales bancos centrales todas sus herramientas, toda su artillería, pero el tema es que les quedan pocas balas. Esto es lo que yo entiendo, ¿sí? Para ser preciso, ¿qué espero con el Standard & Poor's 500 y lamentablemente y luego una corrección alcista? De mi lado, espero un nuevo movimiento fuerte a la baja. Bien, aquí me preguntan sobre la libra dólar. Bien, otro tema más que importante. Estamos todos calladitos, pero ha pasado el Brexit, todavía no hay definiciones, hoy el coronavirus, el petróleo, pero todavía sigue una sensación de que quedó algo inconcluso. Vamos a ver un poco qué pasará con el libra dólar, con un dólar también, ¿sí? Que está tomando más protagonismo a partir que ha perdido fortaleza. Bien, me preguntan qué espero con el Bitcoin. Bueno, interesante también, me lo guardo para analizarlo un poquito más. ¿En qué parte de la plataforma MetaTrader 4 se ven las acciones? Depende del broker que tú utilices, Franchi. Sí, esa es la realidad. No todos los brokers ofrecen las acciones, algunos ofrecen los contratos por diferencia sobre las acciones y otros directamente los índices bursátiles. Pero depende del broker que utilices tú. Esta es la realidad. Ignacia me pregunta, y me alegra ver cada vez más mujeres, por Dios, bienvenidas sean. Las noticias indicaban hoy que el dólar estaría débil, pero la mayoría de pares indicaban todo lo contrario. ¿Esto se ve de las festividades? Te tengo que hacer una pregunta a ti, Ignacia, y la realidad me gustaría que me la respondas más adelante. ¿Qué noticias haces referencia? Porque cuando uno entra dentro del análisis de fundamentals, hay noticias de mayor impacto y otras no tanto. Y lógicamente que se vio hoy el mercado influenciado en una jornada donde hubo varios centros bursátiles que, como bien vos decís, estaban permanecían cerrados por los festivos Pascuas, y a todos aquellos que están aquí presentes, felices Pascuas, lógicamente, para ustedes. Pero cuando hay menor volumen en el mercado, obviamente que hay mayor volatilidad y se ve de alguna manera afectado. No estoy diciendo de qué manera se afecta, pero sí se ve afectado. Hay un par de preguntas. ¿Qué se podría esperar para las divisas relacionadas con el oro y el petróleo? A ver, aquí Alejandro introduce algo, por favor me ayuda si estoy en lo correcto. Hay correlaciones, ¿sí? Voy a tomar alguna en particular, pero hay países que son productores de oro, por ejemplo Australia, ¿sí? Que en realidad cuando el precio de oro sube, su moneda se suele fortalecer. ¿Estamos de acuerdo? Cómo hay correlaciones, uno las puede ver, visualizar. Generalmente primero dispara el precio del oro, luego dispara el precio del dólar australiano. Hay que ver la correlación, si lo va a hacer uno contra el dólar australiano versus el dólar americano u otra de las monedas. Pero en principio, y siguiendo esta correlación, que no es directa, acá olvídense de la matemática exacta, ¿sí? Acá son todos patrones probabilísticos, por decirlo de alguna manera, pero cuando el precio del oro sube, en la mayoría de los casos, es un fundamento para que el dólar australiano suba. Esto sucede también con otras monedas, ¿sí? Hay relaciones, por ejemplo, con el dólar canadiense y el petróleo, como bien dice, pero no se olviden también que en estos momentos los bancos están interviniendo y están saliendo a favor de los intereses de sus naciones, por lo cual los cambios de paradigma aparecen no solamente en la sociedad actual, como estamos hoy todos acuarentonados, como decimos por aquí, donde va a haber un impacto muy fuerte en la economía mundial, no lo duden, sino que también estas correlaciones que veíamos en el pasado pueden perder probabilidades asociadas. Por favor, entiéndanlo de esta manera.
Aquí me preguntan, bueno, algunas preguntas, si Estados Unidos podría dejar de comprar petróleo a Arabia. Uf, tiene producción para dejarlo, pero bueno, entramos a un mundo mucho más amplio donde seguramente no sea quién para corresponderlo. Eh, más preguntas, un montón que se van sumando. Hola, saludos, me dice Carolina, y me encanta leer cada vez más mujeres. Siento a los índices son difíciles de operar, no dejan casi ganancia, y por qué la inversión es muy chica, la de mi plataforma hablo, por mí estoy en lo correcto o es mi impresión. Creo que es tu impresión, Carolina, los índices están teniendo importantísimos movimientos, hay que ver con cuánto ingresas tú, si lo haces a través de un voto por diferencia, si un futuro, la realidad es que hay que ver qué activo, y hay que ver también obviamente el apalancamiento que estás utilizando, pero que están teniendo movimientos muy fuertes y muy importantes, lo están haciendo. Y dependiendo lógicamente de estas relaciones, siempre cuidando la administración de tu cuenta, la administración del riesgo, te diría que es un momento atrapante para operar los índices, sobre todo hasta en movimientos de scalping. Aquellos que no conocen lo que implica ser un scalper es aquel que entra al mercado por unos pips, quizás 2, 3, 15, 7, 8. Lo más importante es que permanece muy poco tiempo dentro del mercado, o bien recogiendo su ganancia o asumiendo una pequeña pérdida. Más preguntas. Me pregunta si es recomendable operar divisas o contratos por diferencia. Es una pregunta que me suelen hacer siempre. La realidad es que, ¿qué conviene operar? Lo que ustedes se encuentren más seguros. ¿Por qué les digo esto? Porque la pantalla de la derecha, donde está negra, está blanca o carece de precio, es la que nos estamos afrontando nosotros. Y la realidad es que sea una paridad, sea un activo puntual, sea un índice, sea un metal, lo que sea, eh, tienen que conocerlo ustedes y tienen que tener un sistema. En el día de hoy hay grandes movimientos, hay alta volatilidad, algunos le temen y se alejan y otros la estudian y se amigan, pero les quiero decir que realmente es apasionante poder estudiarlo. La recomendación es a ti, Carolina, operá lo que te sientas más cómodo, lógicamente. Y si sos nueva, alejate un poco de la volatilidad de los movimientos erráticos, más allá que uno crea que puede haber una gran ganancia. Porque uno siempre ve el mercado esperando lo que puede ganar, pero lamentablemente un poco se engaña y no lo ve desde lo que puede perder. Y lógicamente puede perder, es así. Bien. Bueno, acá más preguntas, si habrá un retroceso en el oro, en el petróleo. Bueno, ahora lo vamos a ver. Me guardo las preguntas para verlo directamente. Sí, lo vamos a ver directamente ¿cómo se llama? En tiempo real. Quiero cerrar un poco esta primera parte de las noticias, de la actualidad, meternos directamente en el calendario económico y luego avanzar directamente sobre la evolución de algunos activos. A ver qué tengo ahí, alguna noticia esta semana. Bien, acá justo Paola me pregunta, ¿hay alguna noticia importante para esta semana que pueda ayudar al euro? Bien, vamos con tu pregunta, Paula, avanzar con las filminas y meternos directamente con el calendario económico. Esta segunda parte, previa al análisis en tiempo real, analizamos los datos. No va a haber datos de relevancia, ¿sí? En el día lunes, solamente un dato desde China, que no tiene horario, es tentativo, puede darse como no puede darse, que es el Producto Bruto Interno. Por lo pronto, no tenemos dato confirmado con horario, entonces pasamos al martes 14. El martes 14 se van a publicar varios datos, pero de muy bajo impacto. Cuando no hay datos de medio o alto impacto, ¿sí? Sobre todo de las principales economías, me refiero de Europa, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, los datos de medio y bajo impacto quizás toman una relevancia un poco mayor. También es importante conocer que varios de los países tienen su primera jornada diaria después de haber estado cerrado por el festivo de Pascuas. Importante que estará la reunión del G7 durante todo el día. Esto no implica que haya algún movimiento, pero puede haber algún rumor, algo que salga y dé algún movimiento al mercado. Por eso lo informamos. Pasamos al miércoles 15, donde ya y sí tenemos uno de los días de mayor datos en la semana. Tendremos
a las 7:30 de los Estados Unidos, son siempre horario del este, ventas minoristas. Luego, desde Canadá, a las 9 a.m., decisión de política monetaria del Banco de Canadá, quizás uno de los datos más relevantes de la semana, y aquellos que operen, lógicamente, las paridades que contraigan al dólar canadiense, seguramente estén atentos a estos horarios, no solamente a la decisión, sino a la conferencia de prensa posterior de Polos, que sí se aleja un poco del libreto y podría dar un movimiento más que relevante que la noticia en sí de 1 hora y 15 antes. Sin otro dato de relevancia, durante el día miércoles y sobre el cierre, ya en horario PM, horario del este, tendremos los datos de empleo desde Australia, atentos los que operan al dólar australiano. Pasamos al jueves 16 y otro dato y otro día con datos a tener en cuenta. Tendremos desde Estados Unidos 3 datos importantes. Tendremos datos de empleo, de construcción y de manufactura de la Fed de Filadelfia, todos en simultáneo a las 7:30. Todos estos datos, cuando son mejor de lo esperado, suelen tener un impacto en el dólar americano. ¿Y por qué lo resalto? Porque el dólar americano es la moneda de referencia a nivel mundial, y cuando hablamos de la moneda de referencia no solamente se mueven el resto de las paridades, libra, euro. Ahí voy a tu pregunta, si me decían algún dato, vamos del euro. El euro cotiza contra el dólar, euro-dólar. Acá tenemos datos que probablemente impacten. Y sin más datos de relevancia, el último dato será el Producto Bruto a las 9 p.m. desde China. Bien, Producto Bruto Interno, quiero decir. El viernes 17 no tendremos datos de relevancia, solamente está agendado, no suele tener impacto fuerte en los mercados, pero la reunión del Fondo Monetario Internacional. Hasta acá los datos de relevancia. Me acerco a ver si hubo alguna pregunta y luego a los que sobre todo recién se están sumando, que se siguen sumando personas, y si no estamos en los récords, ahí nomás, vamos a pasar a ver algunos de los activos que me hacían preguntas recién. Acá me preguntaban, y no quiero dejar ninguna, que veníamos bastante uno a uno con las preguntas. Me preguntaba Paola recién, ahora Ricardo, que se está iniciando recién en Forex, ¿cómo lo ve? Soy un apasionado del Forex. De hecho, entro en la operatoria de mercados a partir del Forex. Descubro uno de los mercados con mayor cercanía a lo que indica ser un mercado de eficiencia. Cuando uno opera mercados, y yo aquí desde Argentina, que me interesaba con la bolsa local, es una bolsa que tiene horario acotado, que tiene muy pocos participantes, está muy atomizada. Esto indica que la realidad es que uno puede estudiar mucho y sinceramente los movimientos gráficos y de análisis técnico quedan un poco de lado. En el Forex encontré un mundo apasionante. De hecho, mi tesis de grado universitaria la hice a través de los retrocesos de Fibonacci aplicados a los principales pares. Hablamos de la libra, del franco suizo, del 100 y el euro, y un trabajo, la realidad es que más de 500 páginas presenté, donde saqué conclusiones muy interesantes y siempre pongo a disposición porque los tengo publicados en varios medios donde brindo mis análisis, aporte y también de mi página. Así que aquellos que quieren contactarme pueden hacerlo a través de la página www.molefex.com, ¿sí? Y obviamente acceder a esto, como también algunos otros tutoriales que tengo para poder acercarles. Pero Forex es apasionante. Aquí Jefferson me pregunta, ¿cuáles son las divisas que podrían estar al alza o con mayor fluctuación durante la semana? Los mercados están moviendo mucho. Recién hablamos del que el calendario implica que atentos con Estados Unidos, atentos con Canadá. Tendremos datos desde allí, muy pocos datos desde Europa y también tendremos datos desde Australia. Así que sus monedas seguramente nos brinden movimiento. Más preguntas. Me hablan de tiempos de volatilidad. ¿Es mejor operar a corto o a largo plazo? Excelente pregunta, Juan. La realidad es que la volatilidad es bienvenida, porque si nosotros no tenemos movimiento, nos tenemos que alejar de este mercado. Esta es la única realidad. Cuando me preguntan, ¿qué agradeces? Yo agradezco que los mercados se muevan. Después vemos si soy bueno anticipándolos. Ese es otro tema, que lógicamente es mi lucha diaria. Pero lo importante es esto, que haya movimiento. Y esos movimientos a mí me permitan tratar de sacarle segmento. Si yo puedo hacer eso, es más que bienvenido. Bien, esa es la realidad. Con esto concluyo. El mayor riesgo es entrar al mercado. El mayor riesgo. Si yo estoy fuera del mercado, no asumo riesgo. Y en estos momentos de alta volatilidad, quizás es mejor operar en el corto plazo.
Pero si uno tiene una correcta administración de riesgo, por ejemplo, y apostó al oro, finalmente, después de varios días, algunos estaban esperando un movimiento la semana pasada, el oro hoy quebró niveles de 1.700, hizo unos $20 más, es mucho dinero. Y pareciera que tiene todo para seguir subiendo en este contexto fundamental. ¿Cuándo? Es la parte más difícil. Bien, perfecto. Muchas gracias por las preguntas, los comentarios. Acá me preguntan, ¿conviene hacer más un análisis diario o mensual? Conviene hacer un análisis del activo que elijas, del instrumento financiero, de gráficos mayores a gráficos menores. Y después, tu trading pasará, depende a lo que estudies, al riesgo que asumas y todo eso. Pero depende de ti. ¿Sí? Bien, acá me hacen unas preguntas puntuales de acciones. Sigo un poco más. Me preguntan del euro dólar, podríamos analizarlo también en tiempo real. Me preguntan qué es el horario GMT, Greenwich Meridian Terms. Te invito a googlearlo, pero cambia el día dentro de unas horas, en realidad está cambiando ahora, si mal no recuerdo, pero es una forma diferente de analizar el horario. Hoy en este momento estamos en horario del este, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, son las 6 y algo. 8 y monedas en Argentina y creo que Chile tiene el mismo horario, pero bueno, hay otro horario que es el horario de GMT. Por eso hablo que depende de la plataforma que uno esté operando, pero cambia el día, hace una hora más o menos ha cambiado el día en la plataforma y muchos de los informes, porque estamos previo a la apertura de los mercados asiáticos, todo lo que es informes de Australia, Nueva Zelanda, obviamente China, Japón, se empiezan a vender dentro de estas próximas horas. Todas las horas que estoy dando en el calendario económico, horario del este, horario Nueva York. Esto es horario Nueva York. Bien. Acá me pregunta Marcos, el día jueves, ¿qué manera afectan estos sucesos al dólar frente a las otras divisas? Creo haberlo dicho. Si los datos suelen ser mejor a los esperados, el DAT debería fortalecer al dólar. Debería. Hay unas probabilidades asociadas y un contexto que hacen a veces que impacte o no en mayor o menor medida, lógicamente. Pero en principio, datos favorables fortalecen al dólar en los mercados financieros. Me preguntan si puedo volver a otras filminas. A todos ustedes les cuento y les comento. Esto queda grabado, el canal de YouTube es SmallFX. Si no, pueden acercarme un correo y se los paso directamente por correo a info@smallfx.com. Bien, más preguntas. Aquí Reiner Bejará. Bueno, no voy a decir tu apellido, me pregunta, esta semana, ¿cuál es el par más favorito para manejar? Semana a semana, día a día y horario en horario. Esto es importante. Hay pares que tienen más volatilidad y otros menos volatilidad. Hay otros pares que se mueven muchos puntos por día y otros muy poco. Pero es importante estar atento a los datos. Cuando se va a publicar un dato de relevancia, como por ejemplo decisión del Banco de Canadá, y el dólar canadiense va a tener movimiento previo, durante y seguramente posterior. ¿Ok? ¿Qué recomiendas para aprender a analizar muy bien los gráficos? Estudiar, Ignacia. A todos ustedes les digo, por favor, si quieren tomarse esto en serio, estudien. Y estudien y no dejen de estudiar. Y si pueden acceder a un buen curso con un tutor, sería ideal, porque suelo hacer la analogía de que los traders son como pilotos de avión, no solamente funciona la parte teórica, tienen que subirse al avión en condiciones de simulación y subirse al avión en condiciones reales con tutores, ganen tiempo. Muchos de ustedes van a decir, bueno, yo pruebo con $100, 50, 200, y si los pierdo los puedo recuperar. En realidad les digo, la única respuesta a eso es, los van a perder. Pero sin estudios los van a perder más rápido y sin saber por qué. Estudien, estudien. Sobre todo las pocas inversiones en mercados de mucho movimiento, lo que sucede es que en algún momento algún precio fuerte, algún impacto, un impulso, alguna latigazo, como le decimos, les va a borrar su cuenta. Vamos al oro, que me siguen preguntando. ¿Sí? Bien, perfecto. Desde Ecuador, desde Colombia, de México, se siguen sumando personas. Buenas tardes, buenas noches, preguntas, excelente, bien.
me quedo un poquito y paso a los mercados. Así que vuelvo a las filminas, salimos del calendario económico y nos vamos directamente a los gráficos. ¿Les parece? Recién me preguntaban del oro, me preguntaban también lógicamente de otros activos como el euro. Bueno, vamos a comenzar entonces, como ustedes me preguntaban, con el oro. El oro, la realidad es que hoy se ha movido un montón y vamos a comenzar para que se den cuenta el movimiento que ha tenido con el gráfico mensual. Fíjense que la vela blanca que estamos viendo y los que estudian candlestick o gráficos de velas japonesas, velas blancas suelen indicar movimientos alcistas, velas negras bajistas, o sea que el precio de cierre fue inferior al de apertura y la blanca, el precio de cierre, superior al de apertura. Si ustedes están viendo, estamos hablando de que hoy el oro, ¿sí?, alcanzó niveles máximos no vistos. Estamos en la vela del mes de abril del 2020 y nos tenemos que ir a mucho tiempo atrás, ¿sí? O sea, 1700 lo hizo en diciembre del 2012. Entonces, hablamos de que casi 8 años sin visitar este precio. Lógicamente es algo más que relevante y las condiciones actuales indican que esto puede continuar. Recién me preguntaban en temporalidad, ¿qué temporalidad utilizar para estudiar? Siempre recomiendo temporalidades mayores y después bajar, porque si uno tiene que ver lo que está sucediendo en gráficos históricamente del oro, fíjense que ya quedó totalmente obsoleto ese oro en, me acuerdo lo operaba yo y se me cae una lágrima de nostalgia, en 200, 300 dólares. No existe más. Razones, las que crean, las que quieran, las causas. Más allá de todo eso, que podemos hablar un montón, si yo tengo que trazar una directriz, esta me indica que es alcista, que hay mínimos ascendentes que han llevado al oro a niveles nunca antes vistos. Esto pasó, y como lo pueden apreciar ahí, en el 2011, que llegó casi a la zona de 2.000 dólares la onza, máximo histórico del oro, retrocedió fuertemente, ¿sí?, con la recuperación que tuvieron los mercados después de la crisis de 2008-2009, formó un mínimo muy cerca de los 1.100 dólares y luego empezó a recuperar posiciones. Los que nos gusta analizar técnicamente, en esta cantidad de idas y vueltas que vemos acá, lógicamente estamos encontrando un hermoso patrón de cabeza y hombros múltiples. Lo he visualizado y lo hemos visto en ¿cómo se llama?, en movimientos gráficos anteriores, pero si ustedes ven, ¿sí?, hay intentos de precio y después se hizo un piquito un poco mayor, ¿sí?, pero son todos picos. Lo cierto es que en algún momento el oro quebró esa zona de muchos máximos. Esta me parece amarilla, un poco nos confunde, pero quebró esa zona de varios máximos en la zona de 1360, 1370 y disparó. Charles Darwin en su teoría, los fundamentos del análisis técnico nos ayudan a entender con la psicología de masas que varios intentos fallidos de querer caer empiezan a mostrar un cambio de dirección y lógicamente luego el cambio de dirección se produce. Si uno analizaba este patrón, que tenía más o menos un recorrido de 3.300 más o menos, estaríamos llegando al objetivo de este patrón de cabeza y hombros múltiples en los precios actuales. Esto lo explica el análisis técnico, el análisis fundamental y todo lo que hablamos anteriormente, lo que está pasando en el mundo, hace que el oro suba porque es considerado activo de refugio. Por lo cual, los siguientes niveles a tener en cuenta, hablando de la psicología de masas, de los soportes y resistencias, los cuales analizamos también en un webinario anterior y lo hemos dejado grabado, acá en la zona de 1800, no me deja ponerlo, pero nos encontramos con el siguiente nivel de tensión. Hubo máximos en el 2012, en el 2000, a fin de año y en febrero, y también sobre el cierre del 2011. Y si pasa a la zona de 1790, 1800, y tendríamos que ir nuevamente claramente a los máximos históricos del oro, depende de la plataforma, pero eran cercanos a 2.000 dólares la onza. Aquí lo estamos viendo,
y en principio la tendencia es pura y claramente alcista. El mes no ha terminado todavía, vamos a ver dónde termina. Si uno analiza en gráficos menores, ha quebrado el máximo anual en $1.700 y luego de una especie de pullback, movimiento de corrección, deberíamos ver un nuevo impulso alcista del oro seguramente. El mercado tiene memoria, va fijando niveles de detención, pero en principio no hay nada que nos indique que el oro pueda cambiar de dirección, no hay ningún patrón en gráficos mayores. Las zonas de soporte donde puede corregir, puede hacerlo hasta 1660, 1680, esta línea directriz que vemos en gráficos de 4 horas con mínimos clarísimos ascendentes, una zona, 2, 3, 4, 5, un montón de paradas, podría corregir hasta 1660, 1670, pero en principio la tendencia del oro es al alza, por lo menos en gráficos mayores. Me voy a preguntas, sobre todo si son del oro, y algún otro comentario que quieran acercarme para que veamos algún otro activo. Bien, ¿qué horario de mercado es preferible para operar? La realidad es que cualquier momento del horario donde el mercado se mueva, tanto la sesión europea como la americana son los horarios, en algún momento se solapan, pero también el premercado de movimiento y en tercer momento es dentro de unas horas con el mercado asiático. Esa es mi recomendación. La realidad es que es un mercado de 24 horas, por lo menos el de monedas, y uno ve que no en todo momento se mueven, por lo cual me parece que no es necesario estar 24 horas arriba de la pantalla, más allá que algunos lo hagan, cada uno hace lo que desee, pero en principio me parece que hay buenos horarios para operar, sobre todo en la operatoria de los principales mercados cuando están abiertos. Jonathan me pregunta algo sobre el oro. A ver, dice que entró en corto, en oro, en corto seguramente ha sido una venta, pero lo ve que sigue subiendo. No toca el stop loss. Bueno, acabo de dar mi pantallazo del oro. Claramente, a mi entender, está al alza. La corrección puede extenderse hasta 1660. No hay ningún patrón por encima de las 4 horas que me indique que tiene que corregir, lo cual, si no supera 1720, 1730 y conforma una suerte de ida y vuelta, ¿sí? Por ahí sí podríamos ver un movimiento de corrección bajista. Se los voy a graficar. ¿Sí? Si uno tuviese que ver un movimiento, tendría que ver seguramente otro impulso y después una caída, y si quiere a ciertos niveles podría indicar una caída bajista mayor, pero por ahora ¿sí? Está al alza. No implica que compren, no implica que compren, pero tampoco que vendan. Les estoy indicando que la tendencia es alcista, uno debería tener un plan para entrar al mercado porque en realidad puede darse el escenario como no, y esta es la parte más difícil, ¿no? ¿Qué pasa si no se da? ¿No? Y eso se los da su plan, porque acá, y esto es tan importante, nosotros entramos con probabilidades, y cuando la probabilidad no se da, tenemos que saber salir. Esto es más que importante. Aquí me pregunta si en la reunión del FMI puede haber algo de volatilidad. La realidad es que no, la cité sobre todo porque hay un contexto de pandemia de interés mundial. Por eso la cité, pero generalmente del FMI no suelen mover los mercados. ¿Sí? Acá me preguntan, ¿bajará el oro? Luego, bueno, un poco el oro lo hemos hablado. Acá me preguntan cuáles son las paridades favoritas para la semana. En realidad, para mí no hay paridades favoritas por la semana, hay paridades más menos conocidas. Y es a donde voy yo. O sea, traten de ir a los movimientos que conozcan, sean especialistas por lo menos en algo, en el oro, en el petróleo, en el euro dólar, en el Standard & Poor's. Estudien algo y vean cuándo se mueve, de qué manera se mueve y después qué es lo que la mueve. Eso es importante, ¿sí? Porque es importante conocer por mucho tiempo algo, porque así van a estar más ductos al momento de tomar decisiones. Siempre digo lo mismo, no va a estar ningún Facundo, nadie atrás de ustedes al momento que compran o venden. Son ustedes con su dinero y la responsabilidad de decisión es la de ustedes. Y si Facundo me dijo comprar oros y después el oro cayó, se van a acordar de mi madre y de toda mi familia. Y la realidad es que los únicos equivocados son ustedes. Porque cuando uno entra al mercado no tienen que seguir a Facundo, porque créanme, no veo el futuro. Ojalá
lo pudiese hacer. Ojalá, pero sí lo estudio, sí le asigno probabilidades y después le busco el timing de entrada y salida al mercado. Eso lo hago yo, lo comparto con mis colaboradores, con la gente de Molefex y también lo comparto con mis alumnos. Pero son ustedes los que tienen que aprender a pescar. No vengan a comprar pescado. ¿Les va a servir? Sí. Pero si están acá, en este webinario, es porque tienen un interés en mayor o menor medida de aprender a pescar. ¿Sí? Y el mercado está lleno de peces diferentes, pero no son difíciles de atrapar. Bien, más preguntas. ¿Con cuándo se recomienda iniciar una inversión? Y acá los brokers me odian. ¿Por qué? O no, es un chiste en realidad, porque yo no acepto inversiones por menos de 3.000, 4.000 dólares, bajo ningún concepto. Y vayan a la cuenta más chiquita, a la micro. Porque acá el problema más grande de todos los traders es el apalancamiento y punto. Entramos porque vemos que se pueden ganar un montón de dólares. Y la realidad es que cuando se empiezan a perder, son más difíciles de recuperar. Recuérdenlo, es más difícil recuperar. Bien, acá me pregunta Ricardo, Forex, cursos online. Sí, me dedico, soy un apasionado, porque es hasta un objetivo personal que he tenido de que la gente aprenda. Cuando terminé mi tesis, mis profesores, tenía una mesa de profesores, me preguntaron qué le daría o qué diría a la universidad. Y a veces estoy hasta molesto y enojado de que no les enseñen a los estudiantes a pensar, a salir del sistema y sobre todo aquí en Argentina a conocer el fantástico mundo de los mercados. Me he trazado yo como objetivo personal de educar a las personas y de enseñar a la gente. Tengo tutoriales gratuitos para los que quieran tener una introducción y aquellos que quieran formarse, créanme que tienen que dedicarle tiempo y horas frente a la pantalla. Si no lo tienen, no tienen esa disposición, aléjense o apuesten. Jueguen 50, 100 dólares y quizás se diviertan. Eso sí lo pueden hacer. Los que quieran interesarse, info@molefex.com, pueden contactarnos. Bien, más preguntas. Bien, me hablaban, bueno, hablamos recién del oro. Acá hay algunas paridades de libra, euro. Hablamos, bueno, quiero volver al mercado, no quiero alejarme del mercado, porque me parece más que interesante poder hacerlo. Vamos a volver a la pluma. Bien. Volver a la pluma. Ya estoy con ustedes. Bien. Estuvimos analizando el oro. El oro lo veo al alza y justo ahora sube un par de dólares. Bien. Recién hablamos del petróleo. ¿Sí? Del petróleo. También hablamos del euro dólar. Acá hay varios que veo que están con las monedas. Vamos a hablar un poco del euro dólar. Y algunas cosas tengo trazado, lógicamente gráficos que estoy permanentemente estudiando, brindando webinarios, pero siempre volvemos a lo mismo, mes y semana, ¿sí? Y fíjense lo que está pasando en el último tiempo, más allá de que comenzó a subir el euro dólar y lógicamente desde el 2000 hasta el 2008 llegó a niveles máximos de 1,60, ya recuerdo algunos momentos de operatoria y en ese momento decíamos, ¿dónde va a parar el euro? Y fíjense dónde fue a parar. Todo el mundo veía el mercado alcista y nadie se animaba a predecir lo que sucedió aquí. El euro cayó y las dudas del Eurogrupo, ahora se han olvidado de lo que pasó en Grecia, de toda esa cantidad de bancos que se fundieron y bla, bla, porque obviamente que van cambiando las razones por las cuales mueven los mercados. Pero el euro está a la baja. Esta directriz bajista de máximos descendentes, como Luis Terian me lo muestra. Y ha tomado más velocidad a partir de esta directriz amarilla. Esta directriz amarilla en gráficos semanales nos muestra claramente que la bajada, ¿sí? Desde junio, mayo, desde junio del 2018 más o menos, perdón, desde enero del 2018, viene claramente a la baja, máximos descendentes, y más allá de movimientos bastante erráticos y fuertes, ¿sí? En los últimos meses, sobre todo en los últimos meses del año 2019, mantiene un movimiento, podríamos decir, dentro de este movimiento bajista, como contenido. Y cuando hablo de contenido, no hay dudas, lógicamente, que el Banco Central Europeo le conviene mantener y va a tirar todas las herramientas para mantener.
y acá lo podemos observar en gráficos diarios, o sea, hay una zona, ¿sí? La tengo marcada un poco más abajo, en 1.0620, 1.0660, ¿sí? Que cuando llega para ahí intervienen y sube el euro, y lógicamente tampoco les conviene tenerlo muy caro, entonces cuando se va a niveles cercanos a uno, como lo tenemos ahí marcado en esa línea directriz, primero la zona de 1.1120, 1.1160, y posteriormente tenemos zona de máximos también en 1.1240 o 1260. Fíjense que si uno lo ve en gráficos diarios, las últimas semanas, los últimos meses, estamos hablando de fines del 2019, el euro está contenido, y si uno se la juega si lo hubiese jugado a la parte lateral, hubiese ganado mucho dinero porque cuando subía caía y cuando bajaba subía. Pero como esa parte es muy difícil y necesita tiempo, ahora que nos acostumbramos a este movimiento lateral, y uno debería tener cuidado, ¿por qué? Porque aparecen los posibles quiebres. En este sentido, en momentos de mercados bajistas, donde hay incertidumbre y duda, el euro suele perder más la lucha que el dólar suele fortalecerse. Si no tuviese que jugarse en un escenario fundamental con extensión del coronavirus, con caída de los índices bursátiles, con subas de los refugios como puede ser el oro, como puede ser la plata, entonces deberíamos ver al euro dólar a la baja. Hoy me preguntaban, corto plazo, largo plazo, y la realidad es que si uno empieza a trazar zonas de soporte, resistencia, ve algunos indicadores, el euro es para operarlo en el corto plazo, nos da importantes movimientos, nos deja ganarle dinero. Le acabo de marcar hoy las zonas contenidas, más o menos, entre 1.1120, 1.0630. Si quieren ser un poco más cuidadosos y más acotados, la zona que en este momento está acotando al euro dólar, ¿sí? Se encuentra entre 1.0970 y 1.08, 0.790. ¿Sí? En esos 160 pips se mueve el euro. El quiebre de estas zonas podría indicarnos un movimiento alcista o bajista superior. Pero mientras tanto, claramente, ¿sí? Más allá de la suba de las últimas horas, el euro dólar se encuentra en un claro rango definido. Bien. Preguntas, eurodólar, bien, me hablan del eurodólar, ya lo vimos, preguntas del eurodólar, preguntas del oro, me hablan de la libra, a ver si podemos ver la libra un ratito, vamos a ver, me gustaría ver algún índice. Aquí me dicen que no hay audio, creo que están todos escuchándome, por lo cual esta persona me parece que es la única persona que no tiene audio. Por favor, confírmeme. Lamentaría que esté hablando solo. Acá me preguntan, ¿qué es un activo de refugio? Víctor de Italia, Italia. Un abrazo grande, Italia. Sí, mi familia de allá, de la zona de Alessandría. Pero bueno, los activos de refugio son los considerados que incrementan su valor en momentos de crisis. Esto es un activo de refugio. Casos son el oro, también la plata, en las paridades el yen suele fortalecerse más que el dólar suele fortalecerse ante otras paridades, pero en principio sí son estos los activos de refugio en los mercados financieros general. Bien, más preguntas, más preguntas. ¿Crees que el dólar va a seguir devaluado? Dame razones por qué no. Dame razones por qué no, Kevin. La realidad es que están actuando, y pasó el mes pasado. El mes pasado actuaron todos los principales bancos bajando los tipos. Y de hecho la Reserva Federal salió por sorpresa, reduciendo los tipos de interés en Estados Unidos. Lo hizo el Banco Central Europeo, lo hizo el Banco de Inglaterra. El tema es que hay naciones que no tienen muchas municiones porque están con intereses negativos, como por ejemplo el Banco Central Europeo, no tienen mucho más para seguir bajando. ¿De qué manera van a activar? Estas son las preguntas que uno se hace. Aquí me pregunta Ignacia si considera operar mañana oro. Por favor, no me hagan estas preguntas, porque en realidad, para poder argumentarles un movimiento, tengo que ser muy, muy cuidadoso, porque
no me gustaría que se queden hoy con Facundo me dijo que compre oro. Les marco escenarios, les marco zonas. Pero ustedes tienen que tener un sistema que les diga dónde entrar y dónde salir. Pero sobre todo, dónde salir. El sistema, lo más importante de un sistema es dónde salir. Porque casi todos entran queriendo ganar. Pero ¿qué pasa si no se da el movimiento esperado? Si no se da el movimiento esperado, tengo que salir. Y ahí está la parte difícil. Algunos van a decir, no, pero yo el stop loss siempre lo cumplo. Sí, me parece genial, debe ser así. Y si no, ¿qué pasa si perdí 2 veces seguidas? A nadie nos gusta perder. Y a los que tienen menos entrenamiento en la parte del trading, más difícil todavía. Porque si esto sube y baja nada más, ¿por qué me agarró las 2 veces en sentido contrario? ¿Por qué el oro subió tanto y yo entré justo y perdí? ¿Por qué? Cuando uno se hace esas preguntas, tiene la respuesta. No se la hagan a otro más. ¿Sí? No se la hagan a otro más. ¿Bien? Más preguntas del oro, del euro dólar. Bien, perfecto. Recién lo vimos al euro dólar. Bien, vamos a analizar algún índice si les parece. Más allá que me encanta que me sigan haciendo preguntas, seguramente algunas van a quedar en el tintero. Pero por favor, ahora les voy a decir todos los canales, ya estamos medio sobre el final. Esta sesión está siendo grabada, la cual lógicamente la van a poder acceder a través de los canales. MOLFX es el YouTube. Pero me gustaría que analicemos algunos de los índices, sobre todo porque están teniendo altísimo movimiento y hubo una pregunta. Así que por lo menos una paridad, ¿sí? Analizamos lógicamente un metal y vamos a analizar algún índice bursátil. Vamos a analizar, por ejemplo, ¿sí? Uno de los que en este momento estaba subiendo, que es el Nasdaq, que subió en el día de hoy y subió de una manera importante. Fíjense primero en gráficos mensuales, más allá que tengo algunas trazadas. Están viendo el US 100, en contratos por diferencia, estamos hablando que es el Nasdaq 100, que lógicamente está compuesto por estas acciones de empresas tecnológicas, en el cual en un contexto de coronavirus, Netflix está subiendo, algunos me dicen los de industria farmacéutica y de cuidados y medicinales también, y si se llega a dar la vacuna probablemente también. Los que estudian las acciones desde el punto de vista fundamental, hay argumentos. Todo el mundo hace Zoom, no se encuentra más la gente, Zoom sigue subiendo su precio. Y otras empresas relacionadas a la tecnología de comunicaciones, bla, bla, bla. Pero vamos a ver lo que está pasando y fíjense lo que es los gráficos. El Nasdaq sube, 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 sube. Estamos desde el 2010-2011, mínimos ascendentes, máximos históricos, ¿sí? Los cuales alcanzó, estamos observando que los logró. Ahí ven directamente la cruz. En febrero del 2020 llegó a niveles de 9.700 puntos básicos, algo nunca visto. En esos momentos seguramente varios todavía sigan o estén comprados o hayan perdido mucho porque pensaron que iba a seguir subiendo. Es lo que sucede en mercados tendenciales. Cuando sube, 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 uno no se quiere perder esa suba y probablemente esté subiendo en el final, esté comprando en el final de ese movimiento de suba. ¿Qué pasó en los últimos 2 meses? Febrero y marzo la caída fue muy fuerte. Y si uno tuviese que medir el movimiento total desde 2010-2011, fíjense de mínimos a máximos que cayó en 2 meses casi un 40% de todo lo que subió en 10 años. La velocidad fue tremenda, tremenda. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué no vendí? Claro, uno lo dice porque ya lo vio, pero les aseguro que en momentos cuando sube, 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 todo el mundo ve alcista el mercado. Y si lo ves alcista, no vendés. No vendés. Y este movimiento que viene del 2010-2009 viene de una caída muy fuerte que hubo en 2008-2009. Entonces, yendo a la actualidad, este índice, les decía y lo mencionamos al inicio, cayó en 2 meses una gran cantidad. Sin embargo, en la última semana, nos vamos a gráficos semanales, la recuperación fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Lleva un par de semanas con movimientos fuertemente al alza. Y si vamos a gráficos diarios para analizar lo que nos puede pasar, puede uno trazar nuevamente, vamos a sacar
estos ratios de Fibonacci o estos retrocesos, otros usan teorías de 1/3, de 2/3. La teoría que ustedes deseen usar, hay un montón y hay mucho más por descubrir. Esto nos dice que de la última fuerte caída, la corrección superó el 50% y en principio no hay nada que detenga de que vaya hasta el 61%, que es el último ratio de los retrocesos de Fibonacci, que yo personalmente, porque lo he estudiado mucho, le doy mucha fortaleza. Le doy mucha fortaleza. Si supera los 8.555 puntos, 8.600, 8.480, cambia de tendencia a mi entender. Y lógicamente, cuando uno cumple y ve otros patrones, luego de un cierre diario tan fuerte como el que tuvo hoy, y es muy probable que el movimiento tendencial suba. Aquellos que también analizan patrones de vela, fíjense que la última corrección bajista tuvo una caída, pero había todavía un sentimiento alcista, una caída superior que tardó más tiempo, volvió a subir, y un tercer movimiento a la baja, menor fortaleza, y volvió a subir. Esto, ¿sí?, se lo conoce, lo hablamos recién, con un patrón de cambio de hombro, cabeza y hombro invertido. Este patrón, que me indica que hubo un triple intento al menos de intentar caer sin poder hacerlo, quiebra esta zona de neckline y a partir de ahí me desarrolla un movimiento en sentido contrario, similar a la altura de cuello con los mínimos. Esto es lo que me argumenta a mí, por lo menos un objetivo cercano a los 8.550, 8.600 puntos. Si supera esta zona, la siguiente zona de detención es la zona de 8.950, 30 en este índice que es el Nasdaq 100 y que es muy volátil y que recién me hablaban de los movimientos de los índices. Bueno, este junto con el Dow Jones es de los principales índices y las volatilidades son más que fuertes. Ahora, si no supera esa zona, deberíamos ver tras su detención un nuevo movimiento a la baja. Por lo pronto, en semana y en día, este índice está al alza y no hay ningún argumento que me indica que va a caer, ¿sí?, aquí en adelante, por lo menos del análisis técnico. Me voy a las preguntas, luego de dar mi panorama con respecto a este índice americano, y desde ya soy agradecido cualquier tipo de comentario. Bien, está bien el audio, me decían, perfecto. Sí, sí, estaba escuchando a varios que estaba bien, alguna persona por ahí tuvo algún problema individual. Muchísimas gracias a todos los que me iban acercando comentarios. Vimos el euro exactamente. Acá me pregunta Samuel cuánto vale un punto del oro. Depende el tamaño que estás ingresando y depende el tipo de cuenta que vos tenés. Hay microcuentas, cuentas estándar. No, bueno, a veces me pierdo un poco con estos términos. ¿Sí? ¿Qué más? Preguntas. ¿El franco suizo es de reserva? Me preguntan. Sí, exactamente. Entre las paridades, el franco suizo ha sido históricamente una moneda de reserva, de cuidado. Así que en momentos de incertidumbre suele también, junto al yen, fortalecerse. Bien. Acá me preguntan. ¿Qué piensa de las criptomonedas? Bueno, me encanta analizarlas y me encanta darles tiempo, porque son nuevas, porque más allá de que en su momento eran en la reserva de valor, han caído fuertemente, porque ciertamente creo que es algo que vino para quedarse, no solamente la criptomoneda, sino también su tecnología. Lógicamente el blockchain para mí es algo fantástico, pero entiendo que hay que darle tiempo, hay que ser cuidadoso en la operatoria, pero lo que ha pasado en el 2008 y 2009 es que han subido mucho su valor en momentos de riesgo, así que probablemente también se fortalezcan en caso de que esta crisis se incremente, lo cual a mi entender es bastante posible. Me preguntan qué pienso del petróleo. Pienso que el petróleo todavía está a la baja. ¿Sí? Si me permiten, voy a tratar de darles algún comentario antes de cerrar.
¿sí? Puede ser con el Brent o puede ser con el... Vamos con el Brent a junio, o podemos ir, lo mismo, acá. Vamos con el West Texas, ¿sí? Cuando uno lo mira, lógicamente, la vela y el movimiento es fuertemente a la baja, pero cuando trata de entender el comportamiento último, busca lo que yo hoy les mencionaba. Para ver un cambio direccional tenemos que ver agotamiento, y la realidad es que el crudo, en este momento estamos viendo el West Texas en su futuro a mayo, está con máximos descendentes. Los gráficos son bastante parecidos, más allá que lógicamente cada uno tenga su precisión, pero bueno, me parece interesante poder analizar el crudo antes del cierre. Máximo descendente, gráficos días de 4 horas, y obviamente que un mundo volátil en el precio del crudo, con idas y vueltas, OPEP aliados y un mercado que está ocultando un poco más. La presión es a la baja, lógicamente. ¿Va a quebrar la zona de 20? Y no lo sé, lógicamente. ¿Puede caer un poco más? Sí. A mi entender, y vuelvo siempre al chartismo, análisis gráfico, en el cual los invito a estudiarlos. Estamos comenzando un curso en un ratito. Estamos lanzando un nuevo curso para la semana que viene. Aquellos que les interese aprovechar estas cuaresmas y la educación en línea, consúltenme. Pero fíjense simplemente con un par de líneas de tendencia y de formaciones. El sentimiento del mercado es a la baja, pero en el último tiempo, hablamos que desde fines de marzo hasta la actualidad, se pueden visualizar claramente máximos que se detuvieron y mínimos que se detuvieron y fueron respetados nuevamente. El mercado tiene historia. Charles Dow lo decía, y esa historia se repite. ¿Qué quiere decir con eso de que la historia se repite? Que una zona de precio que fue respetada en el pasado vuelve a ser respetada. Y fíjense, entre 28 y 29, entre 20 y 21, está la zona claramente. ¿Qué es esto? Y lo más probable es siempre que sean patrones de continuación. O sea que si nosotros vemos caer la zona de 20, y podríamos ir hasta 15, 16, y ¿por qué no a 13? ¿Por qué no a 13? No puede estar, sí, puede estar a ese precio. Puede estar a ese precio. Si el mercado tiene fuerza bajista, puede estar. Sin embargo, de mi lado, me inclino un poco más a la pérdida de fuerza bajista, y que en estas zonas podría empezar a tomar posición al alza. Le falta tiempo, y mientras que no quiebre la zona de 2060, 2080, podría ir nuevamente a esos niveles de máximos cercanos a 28.20, 28.30, y la superación nos podría dar un recorrido similar hasta la zona de 38.40 dólares el barril. Por acá podríamos ver un posible movimiento en dirección alcista si quiebra estos niveles. ¿Qué me argumenta desde el punto de vista técnico? La realidad es que a veces trato de no dar muchos nombres para no perderlos, pero acá hay un doble intento, acá hay un tercer intento, y acá podría ser una nueva zona de intento sin poder quebrar. Y acá me quedo nuevamente con estos patrones que vemos mucho los chartistas, los que analizamos análisis técnico, y recién lo vimos nuevamente, los doble techos, doble pisos, triple techos, triple suelos, hombros, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombros invertidos, nos indican y a nosotros nos argumentan posibles cambios de tendencia. Bueno, acá debería faltar el segundo hombro, después de que sea este. Si se conforma este segundo hombro y quiebra la zona de 28.20, 28.30, compraría. Y también, mientras que no quiebre los mínimos, compraría con una orden de refugio por debajo de la zona de mínimos, y por qué no debajo de 21.30, 21.20. Si no quiebra esa zona, probablemente veamos una recuperación del petróleo para los próximos días. Bien, más preguntas, me alejé un poquito y siguen apareciendo. ¿Qué opino del DAX? ¿Qué opino del Dow Jones? ¿Qué opino del Paladio? ¿Qué opino de, bueno, hay un montón de cosas, y la realidad es que me encanta que así sean. Me voy disculpando, voy volviendo nuevamente a la presentación que estábamos recién. ¿Para qué? Para poder dejarles a ustedes todos los datos, porque seguramente hay muchas preguntas que me quedaron sin responder. La verdad es que trato de que la mayoría de personas
por lo menos se lleve algo, ese es mi objetivo, y a veces hay mucha información. Los voy saludando, les agradezco a todos que sigan volviendo, aquellos que van más de una vez en estos webinarios. En la pantalla final pueden observar la página web www.molefex.com, el correo electrónico ante cualquier duda e inquietud, el móvil, ¿sí?, que atendemos, el WhatsApp, el Skype Molefex Management, la página es molefex.com, molefex.com.ar, son lo mismo, Facebook, LinkedIn, Twitter, bueno, todas las vías de comunicación que deseen. Bendiciones, como dicen los colombianos, y me encanta esa palabra. Cuídense mucho. Nos toca en este momento cuidarnos, cuidar a nuestra familia, a nuestra gente. Y buena semana de trading para los restos de los días. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Muchísimas gracias.